Qué bien empezar el año con un nuevo quórum. Vamos a arrancar estos conversatorios de ópera en 2020 y vamos a continuarlos. Hoy el tema que nos convoca a todos es WOSEC y tenemos nada más y nada menos que a la maestra Marta Ena Rodríguez, docente además de la Universidad de los Andes, y por supuesto a Luis Carlos Aljure, periodista cultural. Así que por favor aprovechen la conversación. Espero que este sábado disfruten el directo de la ópera, o si lo van a ver en diferido, el 8 de febrero. Bueno, muchas gracias. Gracias por su asistencia y gracias a la maestra por aceptar la invitación a esta conversación, que sirve un poco para prepararnos a la audición y a ver el montaje de WOSEC el próximo sábado. Podríamos empezar diciendo pues que WOSEC es una de las grandes óperas de la historia, una de las grandes óperas del siglo XX, con un poder emocional y expresivo extraordinario, que nos habla de seres marginales, empobrecidos, que sufren en un mundo enrarecido, y que ha sido llevado magistralmente a la música por Alban Berg, basado en la obra de Georg Büchner, que es un autor teatral del siglo XIX, un genio precoz, murió de 27 años, y su obra teatral Woyzeck es una pieza muy admirada también por los amantes del teatro. Entonces, pues es una gran ocasión para conocer una ópera que, como lo conversábamos hace un rato, aunque ya es casi centenaria, aún sigue planteando algunos desafíos para los oyentes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, Luis Carlos, tienes razón. Esta obra es una de esas piezas que por un lado surge de una realidad, porque el caso de Woyzeck en la obra de Büchner sucedió. Fue un caso de un asesinato que un soldado mata a su mujer, entra a juicio, el tipo estaba como enfermo mentalmente, los peritos del juicio, los médicos deciden que él está bien, que él sabe cuál es el bien y cuál es el mal, y lo condenan a la horca. El hombre es colgado en Leipzig en 1824, 100 años antes básicamente del estreno de la ópera. Y la obra el hecho fue una cosa muy dolorosa para Büchner. Él quiso como hacer justicia para Woyzeck, y posteriormente ya con la ópera Berg quiere hacer justicia para el escritor y para el soldado también. La época era una época en la que se hablaba mucho de enfermedades mentales, entonces era un tema por estudiar. Berg vivía en un momento muy apasionante desde el punto de vista intelectual. A comienzos de siglo se había publicado la interpretación de los sueños de Freud. Entonces hay un contexto de inquietudes alrededor de lo humano muy grande, que le da un alimento muy, ¿cómo se diría?, como muy profundo a la construcción de los personajes en la ópera, así como lo fue en la obra de Büchner. Es bien interesante lo que usted menciona del contexto, porque esa Viena de comienzos del siglo XX es una Viena riquísima. Alguna vez Gustav Mahler, con algo de burla y de sorna, decía que cuando llegara el fin del mundo le gustaría estar en Viena, porque en Viena todo llegaba con 20 años de retraso. Pero hay que reconocer que la Viena de esa época es una Viena en la que las ideas están en plena ebullición. Hay una cantidad de cambios como los que usted señalaba, los estudios de los sueños, los estudios sobre la mente, los arquitectos y los pintores están haciendo su propia revolución, y todo eso como que nos habla de un mundo que está en decadencia y está a punto de terminar, y se está dando el nacimiento a unas nuevas ideas y a un nuevo universo casi. Claro, el arte de Viena en esta época es un arte digamos, que quiere romper con la esquizofrenia sociocultural de que todo está muy bien, que es más o menos la idea del antiguo imperio. Y hay mucho, el expresionismo sobre todo, es un arte de la pesadilla, de la noche, de la incertidumbre, del miedo. Ya se había hecho Pierrot Lunaire de Schoenberg y eso, y estos son temas que se vuelven como muy importantes para explicar
ese trasfondo que no se ve de todas las personas, ese trasfondo que no se ve de la sociedad, ese sufrimiento que se enmascara, ¿no? Y aquí pues queda totalmente desnudo. Bueno, Berg es un personaje interesantísimo, nació en Viena en 1885 y murió en 1935 de una manera atípica y absurda. Lo picó un insecto y la picadura de ese insecto se infectó de manera completamente fuera de lo común y fuera de control y le terminó causando la muerte una gran infección. Alban Berg pertenece a la que normalmente se denomina la segunda escuela de Viena, que está conformada por su maestro Arnold Schoenberg y sus dos alumnos predilectos que son Alban Berg y Anton Webern, y ellos hacen parte de ese mundo, de ese arte que quiere precisamente romper, no radicalmente, pero sí mostrar unas rupturas claras con el pasado y mostrar nuevos caminos, como el de, por ejemplo, la exploración de la atonalidad. Claro, porque muchas veces se piensa, y es una especie como de idea común, que les dio por romper, ¿cierto? Ellos trabajaron juntos, muy juntos los tres, y valga el paréntesis, Anton Webern también murió de una manera idiota el día que se firma el armisticio final de la Guerra Mundial. Sale a fumarse un cigarrillo a la puerta de la casa y un tipo que no sabía, un soldado alemán, le dispara y lo mató. Esta cuestión del lenguaje musical, por ejemplo, es importante porque no se trata de algo que surge de una rebeldía irreflexiva, surge de un estudio profundo de los fundamentos de la teoría musical y de una convicción de que en una sociedad desconfigurada la música no puede tener la misma configuración que tenía en la época de la opereta o en la época de los valses, ¿no? Entonces es una propuesta arriesgada y es una propuesta difícil, pero ellos tenían una sociedad de conciertos entre los tres y allí convocaban público, no el público que iba a los grandes teatros de Viena, sino educaban un público distinto, un público de estudiantes, un público de trabajadores. Claro que esta obra no es para ese público inicialmente, pero sí, digamos, planteaban la función social del compositor. Claro, y ellos detectaron precisamente en ese momento de la historia, a finales del siglo XIX, cómo se estaba ya consolidando un canon en el mundo de la música basado en los románticos y en los clásicos. Viena era una ciudad que en ese momento pues adoraba la música de los compositores que habían hecho carrera en su ciudad o que habían, como Beethoven, Mozart, Haydn, Brahms, pero estaban notando estos propios compositores que el público contemporáneo empezaba a preferir más a los artistas del pasado que a los artistas del presente, y esas sociedades de conciertos que usted menciona tenían como ese propósito de mantener viva la tradición y hacerle ver a la gente que la música era un arte que también tenía que tener sus cambios y sus proyecciones. Claro, es que hay una cuestión en lo humano, en lo nuestro, que es básica, y es, nosotros estamos acostumbrados a escuchar cierta música o cierto tipo de música o un lenguaje musical, básicamente. Nosotros somos capaces de ver arte contemporáneo o arte más moderno, alguna obra de ruptura en teatro o lo que sea, pero en la música somos bastante más tradicionales. Entonces, el oído, en lugar de hacer el mismo ejercicio que haría el ojo frente a un cuadro que de pronto vuelve y mira, el oído se comporta más como conservador, ¿sí? Es decir, no hace un ejercicio activo, la audición no se convierte en un ejercicio activo, sino más bien pasivo. Entonces yo quiero oír lo que siempre he oído y a mí me gusta es con melodía y a mí me gusta que la soprano se trepe en la nota no sé qué, pero que además yo pueda salir medio tarareando la música. Entonces estas obras que no tienen eso, pues tienen un propósito muy importante, pero también le plantean a la gente, bueno, usted se va a involucrar en esto o pretende permanecer eternamente pensando que las cosas no pueden cambiar. Creo que es un buen momento para que veamos el tráiler de apenas unos 30 segundos que promociona la puesta en escena de Kentridge con la dirección del director
canadiense Yannick Nézet-Séguin, que es el titular de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Es breve el tráiler, pero nos da una idea de cómo suena esta música. Como decía la maestra, pues la gente muchas veces va a la ópera y sale tarareando de pronto su aria favorita. Acá es algo que no va a ocurrir. Y eso que Alban Berg es el más lírico de los tres miembros de la segunda escuela de Viena, porque él siempre fue un enamorado del canto. En sus primeros años se nota claramente la influencia que tuvo de Mahler, de Brahms, de Hugo Wolf, el gran compositor de canciones, pero él hace esa combinación extraordinaria de lirismo y atonalidad, de música más áspera al oído y de música más, digamos, amable al oído, y esa mixtura nos da un estilo musical muy particular que ha generado que Berg sea tal vez el más popular de ellos tres. El contexto de la ópera es extraordinario. Por un lado está esa historia dura de Wozzeck, su entorno, pero por otro lado Alban Berg, que es lo que tú señalas, aquello del lirismo. Alban Berg es un compositor con una conciencia muy grande de la herencia histórica que recibe. Entonces toda la ópera, absolutamente cada nota de esa ópera, cada momento de la ópera está planeado con base en estructuras musicales del pasado. No son estructuras musicales inventadas. Digamos que las óperas en general se basan en arias, recitativos, cavatinas, ese tipo de cuestiones que son del propio género. Aquí lo que hace Berg, que sería un poquito como avanzar en una idea que tuvo también Wagner, es hacer una música instrumental que es el soporte del canto, el soporte de la acción. Entonces nosotros tenemos aquí formas de sonata, tenemos fugas, tenemos pasacaglia, tenemos una suite barroca al comienzo, tenemos invenciones en todo el tercer acto, y lo que tenemos allí entonces como lenguaje musical es un lenguaje con unos préstamos del pasado y con un lenguaje actualizado a ese expresionismo, digámoslo así, disonante, tenso en realidad. Porque es una ópera que también es expresionista, es uno de los rasgos de esta obra, y el expresionismo pues es un movimiento que surgió inicialmente en la pintura, y el ideal del expresionismo era que los objetos que hacía el pintor, los objetos que nos mostraba el pintor, no se mostraban en una realidad, digamos, exacta, sino que era una realidad alterada, modificada, exagerada, por los sentimientos del artista. El artista expresaba sus sentimientos en el objeto que estaba retratando, y ahí se mostraba la subjetividad del artista, y en esta ópera está muy presente la estética expresionista, que es un préstamo que nos viene de la pintura. Es una ópera en 3 actos. Es simétrica en su estructura, en el sentido de que cada acto tiene 5 escenas, y cada escena está unida entre sí por un interludio orquestal, es decir, un pasaje en el que suena únicamente la orquesta. De hecho, en el tráiler lo que sonaba era el epílogo, o el último interludio, que es uno de los momentos más tonales de toda la obra, porque Berg se basa en un esbozo de una sonata para piano que había compuesto hacia 1908-1909, la retoma y la utiliza como esta pieza que es casi mahleriana en la parte instrumental al final de su ópera, y tiene la presencia de lo que decía la maestra, las formas musicales, que son ese vínculo con el pasado.
pero es un personaje atormentado, definitivamente, Vosek. Claro, es un hombre alucinado, es un hombre pobre, no tiene nada, como hablábamos antes, es alguien que ni siquiera tiene el derecho de orinar cuando quiere, y menciono ese porque es el que el doctor le reclama, ¿no? El doctor que hace experimentos con él. Es alguien totalmente desposeído y desposeído de su lucidez también. El hambre, las condiciones de vida miserables en las que vive, lo único que pudo haber tenido, y es lo que muestra la obra, es una familia ilegal, porque él no es casado con María, tienen un hijo, pero también esa relación está violentada por una traición, lo que lo hunde totalmente en la desesperación y lleva a lo que lleva. Pero la obra tiene una cuestión tremenda, porque la idea del ser humano está metido en una máquina que es la sociedad que lo muele, ¿sí? Sea quien sea. Porque aquí también sufren y tienen sus miedos el doctor y el capitán, que aparentemente son los que representan el poder. Y el asunto ese lindo de lo maleriano que tú mencionas del final es justamente porque al final todo aparentemente queda en paz, pero todo vuelve a empezar. La soledad del ser humano vuelve a empezar, es como si se hiciera un ciclo, como se cierra un ciclo y arranca otro de lo mismo, ¿no? Entonces eso es muy, muy marcado allí. Y entonces Vosek alucina, Vosek es usado por el capitán por unas monedas, es usado por el doctor para hacer unos experimentos. Aquí hay una especie de crítica, o por lo menos de visión crítica de la obsesión de la ciencia del momento por lograr los resultados, más sin tener en cuenta si lo está experimentando con el ser humano, en este caso Vosek. Y la ópera tiene una característica entonces, que es tener un personaje central, que es este soldado, y alrededor de él giran absolutamente todos los personajes. No hay ninguna relación humana allí que no pase por la figura de Vosek, y justamente eso le da una carga grande al personaje, pero es un antihéroe, es un personaje negativo, no es un personaje que nos conmueva por el amor que nos va a despertar, más bien por el pesar o por la incomodidad o por la, no sé, lo que sea, un sentimiento múltiple. Me comentaba usted ahorita, antes de que empezáramos esta conversación, ahora que usted menciona la palabra barítono y que es un barítono antihéroe, que eso, digamos, vincula esta ópera con otros barítonos antihéroes. Ah, claro. Esta ópera, que es una obra maestra, en el sentido del barítono antihéroe, o sea, el protagonista que no es modelo social, que no puede ser modelo social. Entonces, esto está en una línea en la que la primera ópera muy importante con antihéroe barítono sería Don Giovanni de Mozart, y la segunda gran ópera con antihéroe barítono sería Rigoletto de Verdi, ¿no? Tratan ese tema, tratan la abyección, sea cual sea la causa, de un personaje que no puede ser un modelo social, que es vacío por dentro y que hace gravitar alrededor suyo, en la parte dramática, todos los demás personajes de la historia, ¿no? Pasan las tres óperas exactamente igual. Y es interesante, creo yo, también mencionar cómo Alban Berg, que fue un alumno leal de Schoenberg todo el tiempo, las relaciones pues no estuvieron exentas de conflictos. El propio Schoenberg, cuando supo que Berg estaba trabajando una ópera sobre el Wojciech, que a propósito ahorita vale la pena recordar por qué difieren la ortografía de la obra de teatro con la ópera, difieren porque Wojciech con Y es el nombre de la obra teatral de Büchner, que permaneció en el olvido por mucho tiempo. Un editor, cuyo apellido no recuerdo ahora, rescató la obra varias décadas después y se enfrentó a una serie de escritos con una escritura muy difícil de descifrar. Y al descifrar el título no descifró Wojciech con Y, sino Wozzeck con doble Z, que fue la versión que conoció Berg, y a pesar de que después conoció
y supo que era un error, prefirió dejar el nombre con el que se había encariñado desde el comienzo. Pero estaba comentando que la relación Berg-Schoenberg en torno a esta ópera no fue tan fácil, porque Schoenberg le dijo que era un disparate y que era una obra destinada al fracaso. Incluso en cierto momento Berg temió que Schoenberg, que en ese momento se había distanciado de Viena, regresara, porque temía componer bajo la aureola y bajo el manto de su maestro, que de pronto lo reprimiera o le hiciera cambios con los que él no estuviera de acuerdo. O sea que hubo una relación ahí como de tire y afloje entre los dos. Como deben ser todas las relaciones de los maestros con sus discípulos, porque no puede ser una relación sumisa, ¿no? Es posible que Arnold Schoenberg haya sido el mejor pedagogo musical del siglo XX, porque a pesar de esas cosas, él trataba siempre de que sus alumnos desarrollaran su propio lenguaje. Él no imponía prácticamente nada, lo cual los dejaba en una posición de tener que tomar decisiones, pero también tener que defenderlas, ¿no? Y eso, pues eso es difícil. Además, Schoenberg tenía sus asunticos con la ópera, porque él no era un compositor de ópera, aunque sí fue un compositor teatral, es decir, es un teatro musical, su teatro, y esto es una ópera en el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? Bueno, hay otra cosa allí también que sería chévere mencionar, que es aquella de que la obra de Büchner no fue terminada por él, no pudo terminarla, él murió antes de lograrlo. Entonces, ese editor del error fue el que finalmente la completó, ¿no? Esa obra tiene 25 escenas, más personajes que la ópera, y la ópera, como dijo Luis Carlos, tiene 15, ¿no? O sea, es un trabajo muy grande que hizo Alban Berg para condensar en 15 escenas todo el contenido emocional y dramático de la obra teatral. Bueno, vamos a ver entonces ahora un video en el que Kentridge, el director de escena, nos explica un poco el concepto que guió la puesta en escena. For every project I do, there needs to be a meeting of a material and the project. So there has to be a theme in the project which can be thought about in a particular material. With Lulu, it was the black ink, which is both a kind of blood of all the victims, but also something of the harshness of woodcuts and the possibility of tearing the sheets of paper and fragmenting the desire, which is the heart of Lulu. With Wozzeck, there was something much more about the graininess, the grey sky of a charcoal drawing. Lulu is an entirely interior opera, and Wozzeck, by and large, is an exterior opera. And for the landscape, and particularly the skies, there's something about the graininess of a charcoal drawing that seemed essential. Within the production, there is the large cyclorama, the backdrop, in which the projections which we show are kind of the imaginings of Wozzeck. Explosions of fires, which are there in the play from 1837, but which are in a sense a premonition of what came to be in 1914 and the period when Berg was writing the opera, of these massive explosions going up to the heavens. I would describe it as a premonition of the First World War. So it's not as if people are in authentic period uniforms. They're fragments of uniforms. Some of the ghost images, and the small child wears a gas mask, so that brings us into that period. To do a project like Wozzeck, to do an opera like Wozzeck, an essential part of it are 2 workshops in my studio in Johannesburg, in which I'll ask some dancers, some actors to come and work with us, with the team of designers, lighting designers, in which we'll work with recordings, but try to see how we could stage a scene, what would be the language of the movement of the performers. One has to think, where is the violence inside Wozzeck that takes him to the state where he's going to kill the thing he loves most, which is Marie? There are different ways of thinking. Obviously, it's a long tradition of men's violence against women. It's a long tradition of people who are depressed finding their only relief in violence to make themselves feel alive, either to suffer violence or to inflict violence. So long before he kills Marie, there's part of him that knows this is the way it's going to end. I think I'm interested in awkward operas, operas in which there are unsolved riddles,
operas in which there's a space, both musically and thematically, for a world to evolve and to be imagined around the story. There has to be a challenge somewhere in it. Rather than saying this is just a gorgeous opera, I'm going to relax into the beauty of it and hope that the designs are nice. It has to be a machine for thinking in. Como se ve, fue el mismo director de escena de Lulú, que fue una puesta en escena verdaderamente bellísima, impactante, de la segunda ópera de Alban Berg, que él no alcanzó a terminar. Creo que valdría la pena mencionar, aquí se está hablando de la guerra, la posguerra, el belicismo, ahora que estamos en tiempos tan convulsionados, en esta ópera de Alban Berg, la obra original de Büchner nos habla del año 1821, como ya lo había mencionado la maestra, que es cuando ocurre el caso real en el que se basa la obra teatral. Estamos en una época de posguerra en la Europa del siglo XIX, acaban de pasar todas las revueltas y guerras napoleónicas, hay muchos soldados en condiciones tristes, mutilados, con problemas mentales, y ahora, en el siglo XX, cuando Berg empieza a componer su ópera, también estamos a puertas de la Primera Guerra Mundial, o sea que son periodos similares, y el propio Alban Berg participó en la guerra. Él ve la obra de Büchner en 1914, queda fascinado con la obra desde el comienzo, dice que alguien debe ponerle música a esta obra, finalmente va a ser él, pero la guerra interrumpe el trabajo, y él adelanta algunas cuestiones del libreto, pero retoma la partitura en 1817 y la termina en 1922, y él mismo va a decir que la guerra no hizo más sino fortalecer su vínculo con el personaje de Bosse que con la ópera, porque él padeció muchas cosas de las que padece un soldado, conoció soldados en situación de demencia, en situación crítica por todo el conflicto que había pasado. Y él mismo sintió eso, dado que su salud física era muy precaria y él no pudo ir al frente. Entonces él fue destinado a una oficina donde tenía que ponerle sellos a unos papeles todo el día. Y la idea de la sociedad como máquina que muere y que no importa el cerebro que tenga la persona y la creatividad que pueda tener, pero que tiene que cumplir con una labor prácticamente mecánica, lo angustió mucho. Por otro lado, en esa situación, él se sintió como Wozzeck, o sea, completamente maniatado, completamente sometido, subyugado y sin ninguna importancia. Entonces la guerra, con todo el horror que puede significar, también es una guerra que destruye lo más sensible del alma humana, y en el caso de Alban Berg le dio todo el motor para poder hacer la ópera que sigue siendo una de las óperas más amadas del siglo XX hasta hoy en todas partes, que curiosamente no pudo estrenar en Viena, porque los vieneses, pues un poquito más tradicionalistas que los demás, no le quisieron dar opción de hacerlo, y el primer estreno, o sea, el estreno real, no el primero, es que ahora estrenan todos los años, entonces, el estreno de la obra fue en el año 25 en Berlín, ¿no? Mucho después, como 7 años después de que incluso ya se había hecho una versión norteamericana, pudo volver la ópera y llegar a Viena y ser recibida en Viena como lo merecía. Sí, es cierto, tardíamente, por lo que usted menciona del talante conservador de buena parte de la audiencia en Viena. Esta ópera, estrenada, como bien lo decía usted, en 1925 en Berlín, marcó una sorpresa para los propios miembros de la segunda escuela de Viena, porque estaban ellos acostumbrados que su música llena de disonancias, juzgada difícil de oír, juzgada áspera. Esta ópera, a pesar de que hubo algunos abucheos y algunas manifestaciones en contra en la sala, mayoritariamente fue un éxito rotundo y fue aplaudida y fue ovacionada, y al poco tiempo se estaba estrenando también en otras salas de ópera del mundo.
no estaban acostumbrados para nada los compositores de la Segunda Escuela de Viena a este tipo de éxitos. De hecho, hay un concierto muy famoso en el año 1913 en el que tuvo incluso que intervenir la policía. Participaron Berg, Schoenberg y Webern con sus obras, y al final llegó un comisario de policía, se fueron varias personas a las manos, hubo detenidos, todo por la protesta del público ante la música que estaban oyendo. Entonces acá estamos ante un caso bien extraño de una ópera que tiene altos niveles de disonancia, altos niveles de lirismo también, y que fue un éxito en el mundo de la ópera. Tanto es así que por la maestra sería interesante que nos hiciera un comentario también sobre eso. Tanto es así que algunas personas dudan de lo que tiene éxito y de lo que es popular, y el propio Berg llegó a pensar: ¿será que estoy teniendo éxito, luego mi obra no es tan buena? Y alguien escribía con algo de ironía que Alban Berg, que mientras Schoenberg envidiaba los éxitos de Berg, Berg envidiaba los fracasos de su maestro Schoenberg, en ese mismo sentido, porque a veces se tiende a pensar que lo que de pronto conecta con el público genera una sospecha en algunos círculos. Es verdad, hay un tema de recepción que es bien importante. La menciono porque hay que mencionarla, pero no la vuelvo a mencionar. El asunto es que, claro, las obras que tienen dodecafonía y disonancia y eso son obras tensas, no pueden ser obras que dejen a la persona relajada, no queda relajada. Primero porque aunque las obras tienen ritmo, el ritmo no es periódico y el público está acostumbrado a un ritmo periódico, ¿no? Se sienta y entonces puede llevar con el pie, marcar el ritmo, y entonces ya se siente más tranquilo. El efecto físico que causa la tensión de la música obviamente es un efecto que incomoda un poco, y más cuando no hay ninguna costumbre de recibirlo. Entonces, claro, Schoenberg fue un compositor en ese sentido bastante más radical, porque él fue muy consecuente con el desarrollo teórico el desarrollo de su teoría de la música. Entonces él hizo muchas menos concesiones en las obras de las que pudo haber hecho Alban Berg, que no tenía ese compromiso tan profundo con la disonancia. Pero Schoenberg lo hace también por motivos teatrales. Por ejemplo, cuando uno escucha Un sobreviviente de Varsovia, obra compuesta en Estados Unidos, en Nueva York, esa obra tiene tensión, pero tiene Shamael Babel por ahí en la mitad del camino, tiene muchos elementos que ya van a llevar como a una especie de recepción más comprensiva por parte del público. Ya no les quiero mostrar una cosa que vamos a ver si les gusta o no les gusta, y si no les gusta, no pasa nada. El caso de Berg es distinto porque, por ejemplo, la sonata que tú mencionabas, la sonata Opus 1 para piano, es una sonata tremendamente romántica. Está en un solo movimiento, y Alban Berg no podía traicionar su alma romántica, no la puede traicionar. Entonces, él logra hacer un equilibrio grande en esta ópera justamente entre esas dos cosas, ¿no? Y la recepción es grande porque además todo el mundo está así con lo de la guerra, es decir, la situación ha sido terrible, el dolor es colectivo, el dolor es general, las pérdidas son inmensas. Entonces esa sensación de luto la pueden exorcizar a partir de la obra de la ópera de Berg. Valdría la pena que habláramos un poco de lo que ocurre en la ópera, porque tenemos dos muestras muy pequeñas de la puesta en escena. Pues podemos mostrar lo que tenemos acceso. Es una nueva puesta en escena de Kentridge que apenas se estrenó en Nueva York hace unos días. Entonces, brevemente, en el primer acto, si quiere la maestra puede contarnos lo que ocurre en el primer acto, y vemos el pasaje del primer acto. Perfecto. El primer acto es, digamos, como prólogo, es una serie de 5 escenas en las cuales cada una es una pieza de carácter. Pieza de carácter es un término que se usaba en el 19 para hablar de obras que tenían una psicología específica, por ejemplo amorosa, o por ejemplo de celos, o por ejemplo de envidia, o cosas así. Cómo pintaban los compositores esos sentimientos, esas emociones. Aquí son las personalidades de los diferentes personajes de la ópera. Entonces, en la primera pieza de carácter aparece el capitán, que es el superior jerárquico mayor
de Wojciech, que lo interpela, lo increpa, lo regaña porque vive con una mujer sin casarse, porque tiene un hijito sin bautizar y no sé qué, hablan de la moral y no sé qué, y Wojciech le dice, pues al fin y al cabo los pobres, ¿para qué necesitamos moral y para qué necesitamos bendiciones si no tenemos nada, ¿no? Bueno. La segunda es una escena, es una rapsodia que presenta a un compañero de Wojciech, que es Andrés, otro soldado, que es testigo de las primeras, en la ópera, alucinaciones del personaje. La tercera es la escena de María, ¿no? María es la mujer que vive con él, María es la mujer que tiene un hijo con él, María es una mujer hermosa, es una mujer deseada, y es una mujer que ve pasar por la ventana de su casa el desfile de la retreta de la banda militar, y es seducida y seduce a la vez al tambor mayor. María es una mujer que cuida de su hijo, recibe la plata de Franz, tiene sentimientos de amor, tiene sentimientos de culpa, tiene necesidades físicas que Wojciech no puede satisfacer. Y de esta escena, la que vamos a escuchar, un fragmentico, es la escena de canción de cuna y música militar. Sí, primero tenemos en la que Wojciech muestra su angustia, la que vamos ahora, es la primera que vamos a ver, que es la tercera que acaba de escribir, sí, la maestra, sí, que es el pasaje que nos describía ella de la tercera escena, y es cuando Wojciech llega y le comunica la angustia a Marie porque acaba de tener las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, que ya nos muestran que el personaje tiene algo de demencia en sí, y este es el pequeño pasaje que nos habla de ese encuentro. Muy pequeño. El doctor es el representante de la ciencia, hace experimentos con Wojciech, le tiene prohibido, está en una temporada de solamente comer algo así como habichuelas o frijoles, una cosa así, no puede comer más, le toma todos los días la temperatura, le recibe las muestras de orina y le diagnostica en un fragmento que es el vals del diagnóstico, le diagnostica una aberración mental parcial, ¿no? y está feliz porque está llegando a un diagnóstico cierto. En la última parte sucede la seducción del militar, del músico mayor de la banda, a María, y que es lo que va a desencadenar todo ese desarrollo del segundo acto. Y claro, es un momento culminante de la ópera. Ya que vimos este pasaje, valdría la pena mencionar que el canto en Wojciech es particular, es decir, la voz es utilizada de diversas maneras. Hay habla, como en una obra teatral, hay declamación, hay canto lírico por momentos, y hay un punto medio entre el canto y el habla, que fue un estilo de canto que utilizaron mucho los miembros de la segunda escuela de Viena y que utilizó mucho Arnold Schoenberg en su obra Pierrot Lunaire, por ejemplo. Entonces el protagonista, que es el barítono sueco Peter Mattei, el que hace Wojciech, se ve enfrentado a todos estos tipos de cantos que son además como una colección de lo que ha sido el canto en la historia de la ópera, ¿no? Claro, y este canto hablado tan interesante es un canto que no sale
de un desarrollo de la ópera, eso sale del cabaret, que es como el otro lugar donde los públicos existen en Berlín, en Múnich, en todas partes, y que cabaret como cabaret cultural fue una de las instituciones más importantes de cohesión social y de crítica, junto con la caricatura, es decir, entre el expresionismo de los cuadros, la caricatura era la versión popular de aquello, y ese canto sale de esa voz gastada del cantante de cabaret que entre habla y canta, pero que tiene una expresividad grandísima, ¿no? Y eso lo capitalizan los compositores de la escuela, de la segunda escuela de Viena. En el segundo acto, del que no tenemos acá una muestra, muy a grandes rasgos, Wozzeck se entera de la infidelidad de su esposa por insinuaciones que le hacen tanto el doctor como el capitán, que permanentemente lo están como tratando de torturar, de hacerle mal, de hacerle daño, y él llega a reclamarle a su esposa por esa infidelidad, pero ella simplemente dice que antes que dejarse golpear prefiere ser apuñalada. Eso, pues a grandes rasgos, el desenlace viene a ocurrir ya en el tercer acto, que es el homicidio de Marie por parte de su esposo, el soldado que ha perdido la razón y que es Wozzeck. Perteneciente a este acto, a este tercer acto y a la primera escena, es lo que vamos a ver a continuación, que es una escena muy bella, que es la de los aretes. Aquí hay una cosa, es la única escena que tiene... La de la Biblia. La de la Biblia. Tiene es decir, aquí no dice el compositor, porque este segundo acto es una sinfonía. Aquí es el movimiento lento de la sinfonía, esta escena. Es el movimiento lento de la sinfonía. El tambor mayor le ha regalado a María unos aretes. Y ella, cuando Wozzeck descubre que ella tiene esos aretes, le pregunta de dónde salieron. Y ella le dice, me los encontré en la calle. Los dos, sí, me los encontré. Yo nunca me he encontrado nada y usted se encuentra dos aretes. Ella entra en una angustia muy grande, porque ella ve el sacrificio de él, su hijo, etcétera, pero de todas maneras ella va a la taberna y baila con el tambor mayor, Wozzeck los ve, y aquí ella tiene una frase que es muy linda, que es nosotros los pobres es un motivo musical y de texto que está muy presente en varios momentos de la ópera. Pero ese nosotros, María lo resalta también diciendo, nosotros los pobres tenemos un pedacito, un fragmentico en el suelo y un pedacito de espejo, porque ella tiene un pedacito de espejo para mirarse los aretes. El tema es que a pesar de todo, ella después siente un arrepentimiento grandísimo, busca el pasaje de la Biblia donde aparece María Magdalena, qué hizo para pedir perdón, qué fue lo que pasó, etc. Y es la escena en la que ella le canta al hijo una canción de cuna, cuya letra es bastante aterradora, donde dice, había una vez un niño que se había quedado solo en el mundo porque no tenía papá ni mamá, y ese niño lloraba mucho, ¿no? Más o menos el texto de esa canción de cuna, o sea, todo fuerte, ¿no? todo contundente. Sí, es casi una amenaza para el niño para que se duerma, ¿no? Una premonición además de lo que va a pasar. De lo que va a pasar, que es el otro fragmento que tenemos, que es el momento en el que Marie le canta esa canción a su hijo. Learning this was quite a challenge. It was just repetition. Elsa
Van den Heever, es la soprano, es surafricana y tiene a cargo este papel de Marie. Ahí se percibió, aunque fuera fugazmente, un ritmo danzante, ¿no? en el canto de Marie, y eso lo hace permanentemente Alban Berg, aunque dentro de su estética deformada con respecto a los estereotipos, digamos, más tradicionales. Hay allí a veces la presencia de un vals, de un Ländler, de danzas tradicionales del barroco, como una gavotte, como una siciliana, y Berg pues lo ve todo bajo su óptica, bajo su cristal expresionista y atonal, y le da una nueva expresividad a este tipo de elementos. Es una necesidad teatral, es decir, él usa eso como un recurso teatral indispensable. Entonces, por ejemplo, la canción de cuna, no hay ninguna canción de cuna que no sea acunando, entonces tiene que tener una idea de ritmo bastante más tradicional, lo mismo que la marcha militar, lo mismo que lo que tú mencionas, las músicas de la taberna. Las músicas de la taberna casi todas son polcas y Ländler, valses populares alemanes. Como les mencionaba antes, hay un vals que es el vals del diagnóstico en la escena del doctor. Hay más cosas así, como digamos, como una necesidad de articular con una realidad, pero sin ceder digamos, a la facilidad del género, ¿no? a la cosa mucho más audible. Es un poco también algo que estaba en alguna obra de Bertolt Brecht y eso, ¿no? Que es usar si es necesario, pero no como una referencia, como una cita textual, ¿no? Y es interesante con respecto a lo que usted dice de esa necesidad teatral, cómo Alban Berg a veces aprovecha la lógica y el diseño de las formas tradicionales para relacionarlas con lo que ocurre y con el carácter de los propios personajes. Por ejemplo, la escena del doctor y Wozzeck es una passacaglia que se caracteriza por un bajo ostinato, es decir, un bajo repetitivo que está constantemente como telón de fondo. Y hay un comentarista de apellido Jarman que dice que lo que quiere hacer aquí Alban Berg es mostrarnos el carácter obsesivo del médico, que está convencido de los logros de su falsa ciencia, y ese sería como un juego musical que estaría en concordancia con lo que ocurre escénicamente. Y ese tipo de tips está presente a lo largo de la ópera. La escena del doctor es una de las más grandiosas en cuanto a equilibrio, porque esa passacaglia la passacaglia es, como lo dice Luis Carlos, un tema que es un bajo, pero ese tema que es un bajo va siendo variado a lo largo del discurso, es decir, el bajo se mantiene y cambia un poco la música que está encima, ¿no? Como las variaciones que hay por ahí en la tercera sinfonía de Brahms. Esta passacaglia tiene 21 variaciones y los compositores de la segunda escuela de Viena, especialmente Schoenberg y Alban Berg, que eran judíos, tenían una relación con los números, con la magia de los números, etcétera. Para Schoenberg el 21, el 7, todas esas cosas son muy significativas, y aquí hay 21 variaciones en esta passacaglia. Las primeras 7 variaciones son unas variaciones sobre el estado de Wozzeck. Usted qué comió hoy, qué siente, no sé qué, por qué se orinó en la calle, por qué no sé qué, son como esas. Las siguientes variaciones son las variaciones de el estado mental. Entonces, cuando Wozzeck empieza como a filosofar, porque él es bastante reflexivo, y empieza a decir, pero doctor, es la naturaleza humana, ¿usted qué va a hablar de naturaleza humana? Usted no sabe de naturaleza humana, ¿verdad? Y él se va poniendo cada vez más contento, el doctor, de ver que está entrando en unos estados de alucinación terribles. Y las últimas 7 variaciones son las variaciones del diagnóstico, y ahí es mucho más obsesivo el médico, porque todo el tiempo está diciendo, meine Theorie, meine Theorie, está tan feliz de ver el resultado de su experimento, que yo creo que este es uno de los momentos más tremendos de la ópera, ¿no? Realmente. Y muestran toda la tortura que sufre Wozzeck a lo largo de
de la obra, ¿no? Siempre minimizado, siempre Claro. ultrajado, y él permanentemente sintiéndose menos, ¿no? Hasta que pierde la cordura y termina por ocurrir lo que ocurre al final. Claro, todo lo que usted piensa no sirve para nada. O sea, si por ejemplo, él alega que los pobres, ¿para qué? Él le dice al capitán, si los pobres al morir fuéramos al cielo, tendríamos que fabricar los rayos. Y todas las cosas que él dice son como muy certeras, muy inteligentes, pero no se escuchan porque él no es nadie, él no tiene voz, él es un NN en la sociedad. Entonces lo que él diga no importa, y todo lo que él diga y todo lo que él piensa siempre será censurado, y siempre, como lo decías tú, el doctor y el capitán se encargan de ejercer ese poder y esa censura. Cuando lo atormentan, en el segundo acto los dos empiezan a preguntarle si, porque el tambor mayor teóricamente es un hombre, bueno, hermoso, grande, ¿verdad?, que tiene su cabello rojo. Entonces le preguntan que si no se ha encontrado cabellos en la sopa, y cabellos rojos, por ejemplo, ¿no? Lo cual acentúa la fragilidad del personaje, ¿no? Es importante eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Y cerramos, o sea que podemos dejar para algunas preguntas. Claro. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, les podemos pasar el micrófono. Yo tengo una grabación de Abado. Tengo una grabación de Abado en directo, de las pocas que hay, o la única que hay en directo en Viena, y en el catálogo decían que era como una sinfonía. Sí, Me gustó lo que usted dijo, dijo que era como como una sinfonía en 3 movimientos, ¿no? No 5, digo, en 5, ¿no? Que había el paso entre un movimiento y otro era casi indiscernible, sí. Indiscernible, exacto. Sí. La obra sí es como una gran obra en 3 Exacto. movimientos, como una estructura más bien dialéctica, ¿no? Una cosa en 3 movimientos donde plantean los personajes en el primero, en el segundo un desarrollo y en el tercero la catástrofe. Y sí, son 3 grandes movimientos, pero el movimiento, es decir, el acto que es sinfonía ya como forma sinfónica es el segundo, ¿no? Sí, es correcto. Que incluso tiene su primer movimiento en forma de sonata, a la manera de las Es sinfonías completamente tradicionales, tradicional. con su scherzo. Las formas son tradicionales. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Carlos, ¿se puede hacer una comparabilidad la ópera, gracias, la ópera, el teatro, inclusive la película? No sé si habrá lugar de comentar sobre la película, que yo alcancé también a verla. Yo también la vi. Y la película y la ópera tienen el mismo final, que él se ahoga, ¿no? El final es el niño solo jugando. La ópera que yo vi, él va a buscar dónde tiró la daga. Bueno, él muere ahí en Y ahí- esa escena, y ahí pero se falta ahoga. una escena. Y ahí se ahoga. Esa es la penúltima. Y en la película también se ahoga. Pero ustedes dicen que en la parte teatral lo ahorcan. No, al soldado original, al asesino original, al de la historia verdadera, al que sí cometió el crimen de verdad y que salió reseñado en una prensa. Es que eso lo conoció Büchner a partir de un artículo de un periódico sobre medicina. El papá era médico y él también. Entonces la historia del hombre que fue ahorcado en Leipzig es la anécdota de la vida real. Wojciech se ahoga buscando el cuchillo y se ahoga porque él ve que todo el lago es sangre, ¿no? Es sangre. Pero esa no es la última escena de la ópera. La última escena de la ópera es al día siguiente, como todo esto es una jornada como en la tradición. Al día siguiente está el niñito de Wojciech y María jugando con su caballito en la calle, y llegan los demás niñitos a decirle que su mamá está muerta, y él sigue jugando, y luego los chinitos todos se van corriendo a mirar pues toda la cosa de la policía, etcétera,
Nadie sabe que Wojciech se ahogó y el chiquito después se va a mirar, pero él es muy chiquito, él tiene en la obra de teatro y en la ópera más o menos debería tener como unos 4 años o algo así, o sea, él no entiende la dimensión de lo que pasa, ¿no? Pero esa es la escena final. Sí, mi comentario era si hay alguna comparabilidad entre la obra de teatro y la ópera. Sí, la ópera se basa. Que esta la superó o que al revés, ¿no? Superar es difícil, cada cual está en su lenguaje, porque por ejemplo la obra de teatro tiene, como les mencioné, 25 escenas. Y en esas 25 escenas hay escenas de circo, hay escenas del caballo que hace multiplicaciones, hay como la diversión popular en ese lugar tan pobre donde viven todos los soldados con sus mujeres, cerca del regimiento donde duermen las barracas, y los magos y los ilusionistas, hay ese tipo de cosas, hay muchos locos en la calle y eso está todo en la obra de teatro. En la ópera solo hay un loco, que es el que le dice a Wojciech fuera de la taberna: huele a sangre, el aire está oliendo a sangre, ¿no? Las obras son la misma historia, pero un tratamiento diferente. No sé si hay alguna mejor que la otra, ambas son excelentes. Sí, de hecho la obra de teatro sigue en el repertorio y se representa, y la gente de teatro la admira muchísimo. Aquí la trajeron varias veces al Festival de Teatro en distintas versiones, una incluida con títeres. ¿Alguien más tiene preguntas? Con respecto a eso vale la pena decir que Berg hizo exactamente lo mismo que hicieron 2 compositores sobre 2 obras que él admiraba mucho, lo que hizo Debussy con Peleas y Mélisande, que él mismo a partir de la obra original sintetizó un libreto, y Richard Strauss sobre la Salomé, él mismo sintetizó el libreto, y Berg admiraba mucho estas obras y en ese sentido imitó lo que habían hecho estos 2 compositores, de él mismo ser el libretista a partir de una obra teatral básica. ¿Esta tiene intermedio? ¿O es aquí? En el montaje debe haber algún intermedio, pero en la ópera no lo hay. Creo que lo van a hacer de una. O sea, de corrido. Sí, en la ópera no hay intermedios. Lo van a hacer, es decir, están las entrevistas del comienzo y las del final, y en medio los 3 actos. Sí, es que romperla es Sí, un compromiso muy difícil, eso yo no creo que alguien se arriesgue a decir, aquí se puede descansar porque uno no tiene descanso. Y la duración lo permite, ¿no? Es una obra de 1 hora y 30 y tantos minutos, Sí. según el tempo que asuma el director, pero es una obra de más o menos 1 hora y media, que cabe perfectamente, es Claro. cinematográfica en ese sentido, como una película, pues no es tan larga. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su asistencia, a la maestra por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros, y solamente preguntarles, ¿tienen la intención de ver Wojciech de Alban Berg? ¿La han visto antes? ¿Ah? No, yo la he oído y la vi en cine hay una versión de cine de Herzog. Pero no es Herzog. Hay la de Herzog con Kinski, Sí, pero es con teatro, Kinski. es la de teatro. Es la de teatro. La No, obra de no, Wigner. ópera. No es la ópera, es la obra de Wigner. No, pero yo no. Pero es muy fiel, ¿no? Esa película es muy fiel a Esa película es extraordinaria. como lo veo, pero yo los vi muy fieles, Sí, ¿no? muy fiel. Muy fiel. Hay una escena que yo no sé por qué